Bendecida noche, tarde, mañana, amado hermano, donde usted se encuentre en los cuatro confines de esta tierra, y como ya en la carta de Pablo se le decía, gracia y paz a cada uno de ustedes, que la paz del Señor les guarde y les bendiga. Mi nombre es Isaac Alvarado. Yo soy costarricense, pero vivo en el viejo continente. El Señor por un propósito me ha traído para acá. Hermano, por lo que se está grabando este video es una vez más para alertar al pueblo del Señor y exhortarle que se mantenga vigilante a los días, a las señales que estamos vivenciando en este tiempo. Yo conozco a Enrique hace unos más de 9 años. En aquel tiempo ya he estado compartiendo unas cosas que recibí del Señor, y en este trabajo se pausó un poco y ahora estamos retomando porque creo que estamos viviendo un tiempo muy crucial en la historia de la iglesia y en la historia mundial. Vamos para Juan 14, antes de todo que quede en mis palabras. Juan 14 nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. La segunda escritura que vamos a leer aquí está en Lucas 21, y vamos a leer a partir del 7. Y dice la palabra: y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerra y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en los cielos. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevado ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Hermanos, yo les vengo a compartir unas cosas en este día, cosas que el Señor me dio en un lapso de estos últimos años. No ha sido siempre, pero estos últimos 2 años ha sido con más frecuencia. Y quiero empezar con una visión que yo tuve en oración el 27/5 del 2022, era de tarde, y yo estaba orando. Estaba al borde de mi cama y estaba orando, y cuando oraba yo podía ver el espacio, yo podía ver la luna, yo podía ver a la distancia la tierra, y yo vi una piedra aguda pasar por el lado de la luna y pasaba como para dirección de la tierra. Y eso me impactó mucho, hermano. Eso me impactó porque antes no me había pasado, yo no había visto nada semejante. Y lo escribí y lo publiqué también en parte. Sabemos que estamos viviendo un tiempo en que la palabra del Señor se está cumpliendo, que las cosas están siendo conmovidas, todo está en sacudimiento, y hay una urgencia de la parte del Señor que su pueblo se prepare para su venida, para el arrebatamiento de la iglesia. Yo vi, como yo le dije a usted, esa visión en oración en el 2022. El problema que estamos viendo hoy es que hay mucha indiferencia, incredulidad a lo que el Señor está hablando a través de estos pequeñitos. El Señor
ha estado hablando a través de su pueblo, lo ha estado alertando, pero en vez que nosotros nos acerquemos al Señor, parece que nos estamos distanciando más de Él. Parece que no estamos llevando en serio los avisos que el Señor está haciendo en medio de este tiempo a través de sus pequeñitos. Y lo que el Señor está usando, ¿verdad?, en este tiempo más son los pequeñitos, son personas sin renombre. Son esos que el Señor está usando y levantando para alertar a su pueblo. Y debemos pedir algo muy importante para este tiempo, hermano y hermana, es el discernimiento. Lo necesitamos tener bien activado ese don. Si no lo tenemos, debemos pedirlo, que el Señor nos dé ese don de discernimiento para discernir. Discernir lo que oyemos, si procede del Señor o no es. Cuando viene palabra profética, es para exhortar, es para consolar, es para dar dirección, es para edificar. Estos puntos deben de estar en la palabra profética que se da. Con el tiempo que estamos viendo, creo que está saliendo mucha exhortación de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos está preparando para el arrebatamiento de la iglesia. Porque Él nos está preparando para llevarnos a esas moradas que Él fue a preparar. Y en este tiempo se están dando muchas señales descritas en Mateo 24. Los estamos viendo que se está cumpliendo claramente pie de la letra. Se está cumpliendo bien claramente. El discernimiento, hermano, es importante que usted y yo lo tengamos para discernir. ¿Viene esto del Señor? Espíritu Santo, Padre, yo te pido que me des el discernimiento, Señor, que pueda discernir si esto va con tu palabra, si esto de verdad es tuyo. Eso es muy importante, hermano, hermana. Algo que está pasando mucho también en el pueblo del Señor es que hay mucha gente sentada que debe de estar hablando y alertando al pueblo. Hay mucha gente sentada con los dones guardados, con las visiones, los avisos, y no están haciendo nada con eso. Levántese, tome lugar, póngase en la posición que el Señor le ha llamado a usted que esté. Recuerde Ezequiel 3, recuerde Ezequiel 33. Hay que haber un atalaya que avise. Hay que haber alguien que alerte al pueblo. Y no es tiempo para que usted se quede sentado. No es tiempo para que usted se quede callado. Si usted tiene 100% la convicción que es el Espíritu Santo que le está hablando, le está mostrando, anúncielo. Anuncie y aviso, porque con eso pueden ser salvadas muchas vidas y muchas almas. Dios es un Dios que habla. Y el Señor nos dice en el libro de Amós que Él no hace nada antes de decirles a sus siervos los profetas. Y el Señor dice en Isaías que Él anuncia las cosas de venir antes. Dios es Dios que habla y ama la comunicación con su pueblo. Y el Señor quiere que su pueblo se comunique más con Él, que pasemos más tiempo en oración, en su palabra, buscando su presencia, hermano. Porque ese es el tiempo. Usted no vino a esta tierra para estar sentado calentando una banca. Usted vino a esta tierra para cumplir un llamado de parte de Dios. Usted no vino a esta tierra para que el llamado que Dios le dio se quede estancado ahí en la esquina. No, usted vino a esta tierra porque hay un llamado. Hay algo que el Señor quiere hacer a través de su vida en el lugar donde el Señor le ha puesto. Entonces retome el ánimo, levántese, retome
y cumpla con aquello que el Señor le está mandando a usted que cumpla. Amén. Un problema muy grande es porque hay muchos hermanitos que no tienen título, ¿verdad? No tienen título y por eso están sentados. Y para el Señor no es importante el título. Yo le quiero recordar algo, dice la palabra de Dios que en aquel día muchos vendrán delante de Él y le van a decir a Él que echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos el otro. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Señor no se importa del título. El Señor ve el corazón, la disposición del corazón. Debemos respetar las autoridades que el Señor ha puesto dentro de su pueblo, sí. Pero un problema que se está viendo mucho es que por el título la gente se conduce mucho y hay mucha gente pequeñitos sin título y Dios los usa tremendamente. Entonces tal vez es tiempo que quitemos un poco nuestros ojos de los títulos y nos enfoquemos en lo que el Señor quiere. Nos enfoquemos en lo que el Señor está hablando. El Señor me recuerda esto, lo que está en Corintios, que cuando nos juntemos uno tiene un salmo, uno tiene profecía. Cada uno de usted, hermano y hermana, recibió algo de parte del Señor. Y eso es importante. Esto es importante como aquel que está en el púlpito, como aquel que se encarga de los niños. No hay nadie que sea mejor o peor para el Señor. Usted solo cumpla con lo que el Señor le ha dado y con lo que el Señor le ha llamado a hacer. Cumpla con eso. Cumpla con el llamado. Multiplique el talento. Usted está usando su don, más dones el Señor le da. Pida más, pero también póngalo en obra. Amén. Hermanos, yo les quiero compartir algo que tiene que ver con estos tiempos finales y tiene que ver en parte, pienso que también con todo el mensaje de aviso que se está dando en las naciones, que apunta como alerta para que la iglesia se prepare para la venida del Señor. El 21 de noviembre, esto fue hace unos días, en oración con una hermana, yo estaba de rodillas al borde de mi cama y había compartido un estudio sobre las vestiduras sacerdotales. Y en oración después de ese mensaje estaba arrodillado y pude ver en ese momento un ser, un hombre, entrar con vestiduras blancas y descalzo a mi cuarto y dejó al lado izquierdo de mi cama una vestidura blanca. Inmediatamente me recordé esta palabra que está en Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. A ella se le concedió que se vista de lino fino. Y eso es lo que yo entendí. La preparación para el arrebatamiento es individual. No pierda tiempo, hermano. Prepárese. Prepárese. El 19 de noviembre, orando por ahí de las 11 de la noche, cuando estaba orando, pude ver una grande ola de destrucción que está muy cerca a acontecer. Días de devastación vienen y muchos nos están dando cuenta. Viene devastación,
viene desolación y está en usted y en mí prepararnos en oración, en consagración con el Señor, con el Espíritu Santo para estos días que vienen. Daniel nos dice en el capítulo 11, en el 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mi pregunta, hermano y hermana, ¿cómo está su relación con Jesucristo? Dice el 32, parte B, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuánto usted y yo conocemos y estamos teniendo la intimidad con el Señor para saber cómo actuar en los días venideros? Necesitamos retomar la oración, la vigilia, el ayuno. Necesitamos meternos más con el Señor en este último tiempo, hermano y hermana. Solo así vamos a saber cómo actuar en los días venideros. Solo así, en cuanto toda la tierra esté en sacudimiento, en movimiento, nosotros, usted y yo, vamos a poder tener la paz, vamos a poder tener la templanza. En cuanto la gente está desesperada, usted y yo, conociendo a nuestro Señor, vamos a saber qué tenemos que hacer. En medio de tanto movimiento, vamos a saber a dónde tenemos que dirigir, qué debemos hacer, cómo vamos a ayudarle al hermano, a la hermana, a las personas. Yo le aconsejo a usted que no conoce al Señor, ha oído de Él, que no deje esta oportunidad irse. Nunca ha hablado con Dios, hable con Él como si estuviera hablando con su Padre, como que estuviera hablando con una persona. Abra su corazón, dígale al Señor Jesús lo que hay en su corazón, lo que ha vivido, y dígale que usted necesita de Él. Dígale que usted está reconociendo los días han cambiado y el tiempo y no sabe a dónde correr. Pero los discípulos dijeron al Señor, solo tú tienes palabras de vida. Y esas son las palabras que el Señor tiene para usted que no conoce al Señor y para aquel que conoce al Señor. El Señor tiene en este día palabras de vida, de esperanza, porque repetidamente el Señor nos dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Hermano, yo le quiero decir, no deje que su corazón se turbe. Usted cree en el Señor le dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a esforzarnos para ser más obedientes a la palabra del Señor. Vamos a encomendarnos más al Señor. Vamos a buscarle más, con más fervor, ese fervor que han tratado de quitar. Vamos a buscar al Señor, porque es tiempo. El Señor está dando sus alertas. El Señor está dando sus alertas. Como señal, también me dejaba el Señor que se empezara a hablar mucho de las islas en diferentes situaciones. Serán tocadas y será demasiado notorio. Esto muchos se están dando cuenta de los días que estamos viviendo. Días de oscuridad y no de luz están adelante. Hermano, esta es la oportunidad para usted, hermana. Este es el momento que el Señor está trayendo una alerta hacia nosotros para que nos preparemos para su pronta y gloriosa venida en el arrebatamiento de la iglesia. Que el Señor me los guarde en paz, en su presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén.